banda terrorista Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, que secuestraron, asesinaron, saquearon, sembraron el terror y llevaron al Uruguay a un caos total. Hoy dan una imagen, como que fueron ellos, víctimas del Estado democrático. El Plan Satán fue elaborado en el primer semestre de 1970 por Eleuterio Fernández Huidobro, dirigente tupamaro de 28 años que se hallaba preso desde octubre de 1969 en el penal de Punta Carretas. Escribí y lo propuse, cuenta Huidobro en una entrevista. Salíamos de la huelga bancaria, cuando la censura a Pacheco por la militarización de los bancarios no se resolvió en la Asamblea General por un solo voto. El primer objetivo del plan era la liberación de los presos, y, secundariamente, aislar a Pacheco. Consistía en secuestrar a personalidades, empresarios, diplomáticos, etc., sin apuros ni plazos. Lograr la liberación de los presos representaba sin duda una derrota para la democracia uruguaya. Los secuestros de tan estridente notoriedad no constituyen sino una modesta muestra de las incalculables posibilidades que ofrece la cárcel revolucionaria, donde pueden ser detenidos por tiempo indeterminado personajes del régimen, esbirros de la represión, representantes extranjeros y hombres claves para el régimen en general. Con ellos en poder de la guerrilla, se garantiza la integridad física de los revolucionarios prisioneros y cierta mesura en los procedimientos de la represión. Se crea en ella una tremenda dispersión, destinada a cuidar a cada uno de sus personajes en sus domicilios y en la calle. Se obliga al enemigo a hacer un enorme esfuerzo constante, para buscar a los personajes rehenes del terrorismo. Todo ello sin contar la tremenda disyuntiva y las presiones que se ejercen cada vez que se plantea un canje. El secuestro y la cárcel revolucionaria pueden ser usados también, por ejemplo, contra patrones recalcitrantes durante los conflictos con su personal. Las prisiones revolucionarias, que pueden ser una de las formas de ejercer las represalias, han demostrado en la práctica ser una de las formas más eficaces de trastornar los planes del régimen. Más eficaces que otras usadas clásicamente, como el hostigamiento. Había otro objetivo mucho más ominoso en el Plan Satán, el maltrato al cuerpo diplomático, que buscaba provocar la intervención extranjera. Este plan es llevado a la práctica y el 9 de septiembre de 1969, es secuestrado el banquero y miembro del directorio de la empresa Ceusa, editora de los diarios La Mañana y El Diario, Gaetano Pellegrini Gianpietro, liberado 72 días más tarde, pagando un rescate. El 28 de julio de 1970, es secuestrado el juez letrado de instrucción de primer turno Daniel Pereira Manelli, en su domicilio. Al día siguiente difundieron un comunicado afirmando que los tribunales revolucionarios comenzaron a actuar y que el juez sería interrogado por 48 horas sobre irregularidades judiciales en los procesos contra varios sediciosos. Es liberado el 4 de agosto de 1970. 9 de septiembre de 1969. Es secuestrado el banquero y miembro del directorio de la empresa Ceusa, editora de los diarios La Mañana y El Diario Gaetano Pellegrini Gianpietro, liberado 72 días más tarde pagando un rescate. 28 de julio de 1970, es secuestrado el juez letrado de instrucción de primer turno, Daniel Pereira Manelli, en su domicilio. Al día siguiente difundieron un comunicado afirmando que los tribunales revolucionarios comenzaron a actuar y que el juez sería interrogado por 48 horas sobre irregularidades judiciales en los procesos contra varios terroristas. Es liberado el 4 de agosto. 31 de julio de 1970. Secuestro al funcionario norteamericano perteneciente a la asistencia técnica de la Jefatura de Policía de Montevideo Dan Antoni Mitrione. Finalmente sería ejecutado el 10 de agosto. 31 de julio de 1970. Secuestro del cónsul brasileño y primer secretario del embajador brasileño Aloísio Díaz Gomide. Fue liberado el 21 de febrero de 1971 a cambio de un cuantioso rescate. 7 de agosto de 1970. Secuestro, mediante el empleo de credenciales falsas de Claude Flea, funcionario norteamericano de 65 años contratado por el Ministerio de Ganadería y Agricultura como experto en suelos.
Fue liberado el 2 de marzo de 1971, luego de haber sufrido un infarto. 7 de agosto de 1970. Primer secuestro de Ulises Pereira Revervel, quien es liberado 4 días después. 8 de enero de 1971. Es secuestrado el embajador británico Geoffrey Jackson, finalmente liberado el 10 de septiembre del mismo año. 10 de marzo de 1971. Secuestro a Guido Berro Oribe, fiscal de corte, para ser interrogado por el Tribunal del Pueblo sobre su actuación, siendo liberado poco después. 30 de marzo de 1971. Segundo secuestro de Ulises Pereira Revervel, que permanece secuestrado hasta el 27 de mayo de 1972, cuando las fuerzas conjuntas allanan la cárcel del pueblo donde era mantenido. 13 de abril de 1971. Secuestro del empresario Ricardo Ferrés, quien sería liberado el 28 de enero de 1972. 14 de mayo de 1971. Secuestrado Carlos Frigdavies, exministro de Ganadería y Agricultura de Jorge Pacheco Areco. Su cautiverio se prolonga hasta el 27 de mayo de 1972, cuando las fuerzas conjuntas descubren la cárcel del pueblo donde estaba retenido. 23 de junio de 1971. Secuestro del directivo de Funza, Dr. Alfredo Cambón, quien fue dejado en libertad 3 días después. 12 de julio 1971. Es secuestrado el empresario Jorge Mario Berenbau, director de la empresa textil Itesa. Es liberado el 26 de noviembre, después de pagar un rescate. 17 de agosto de 1971. Se secuestra al doctor Carlos Maeso, intermediador en el secuestro de Jorge Berenbau. Fue liberado 2 días después. 18 de agosto de 1971. Secuestro del empresario Luis Fernández Lladó, directivo del frigorífico Modelo. Fue puesto en libertad el 8 de octubre. 23 de octubre de 1971. Se secuestra a José Pereira González, codirector del diario Al Día, quien es liberado 5 días después. 12 de febrero de 1972. Fue secuestrado Homero Fariña, redactor del diario Acción, siendo liberado el 29 del mismo mes. 24 de febrero de 1972. Secuestro del fotógrafo de la policía Nelson Bardesio, encerrado en la autodenominada cárcel La Estrella Montevideo. Fue sometido a interrogatorios, por el exterrorista Mauricio Rosenkopf, entre otros, bajo apremios a fin de extraerle información. Fue liberado el 5 de mayo. 11 de marzo de 1972. Es secuestrado Sergio Molaguero, hijo de un empresario de una fábrica de calzado de Santa Lucía, a quien se torturó y mantuvo en cautiverio por 70 días. No quieren arreglar todos los tiros. La represión con nosotros también fue subiendo de tono. Hay toda una etapa que habría que definir no de guerrilla, sino más bien de propaganda armada.